Este programa es posible gracias al apoyo espiritual y financiero de personas como usted. Milagros y sanidades. Tampico. Apóstol Jorge Pompa. El único Dios que tiene poder se llama Jesús, porque no está muerto, Él está vivo. Santo, tú has pedido todo menos el Espíritu Santo. Es que yo no conozco el Espíritu Santo. Has pedido Jorge e Ivonne Pompa. Has pedido dinero, has pedido una casa, has pedido un viaje, has pedido hasta un don, pero menos al Espíritu Santo. El que tiene que nos Profeta Ivonne Pompa. Ríos de Gracia. Auditorio Cielos Abiertos. Adquiere tus boletos hoy. Reforma, Avivamiento y Fuego. Bendiciones, Dios les bendiga en esta hora. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar donde usted se encuentre y la hora en que nos está sintonizando. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la bendición de la cobertura apostólica y profética. Vamos a hacer una oración para dar inicio con esta lección, con esta predicación o enseñanza. Señor, te damos gracias, Padre amado, Padre celestial, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Nos has cuidado, nos has guardado, Señor. Has estado, Señor, en todo tiempo, Señor, con nosotros. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que limpies mi mente, limpies mi corazón, Señor. Limpies, Señor, lo más profundo de mi ser, Señor, para que yo pueda ser de bendición a todo aquel, Señor, que está escuchando, Señor. Yo me hago un lado, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, ministrando, tocando, Señor, las vidas de los que están escuchando, Señor. Te pido, por favor, me respaldes con señales, con milagros, con maravillas, Señor. Y aún si hay alguien, Señor, enfermo, escuchando, Señor, pueda recibir sanidad en el nombre de Jesús. Y si hay alguien oprimido, reciba liberación en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Isaías 4:5. Y creará Jehová sobre toda morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Esta es la versión Reina Valera 1960, y ahora te voy a leer en la versión 1602. Y criará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Dosel significa cobertura. Bueno, en el reino de Dios, nosotros no somos parte de una religión, sino somos parte de un reino. Las religiones es lo que el mundo nos enseñó y que traíamos antes de venir a Cristo. Es decir, antes no teníamos relación con Dios, y ahora en Cristo es cuando venimos a entender todo esto. Dios no vino a traer una religión, Él vino a traer un reino. Él vino
Y Cristo vino a manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Número 1, Jesús es el reino mismo de Dios. Por muchos años se enseñó religión, se enseñó ritualismo, se enseñó a buscar a Dios religiosamente y no a establecer una relación con el Padre. En el reino de Dios nadie puede andar suelto, es el primer principio del reino. Todos, quiero decirle, todos debemos tener a una persona a quien rendir cuentas. No podemos levantar un ministerio solamente porque se nos pega la gana y ya nos sentimos apóstoles y ya nos sentimos profetas y ya nos sentimos evangelistas. Es como en una publicación que hice en Facebook, que no podemos un día, porque ya me siento apóstol, bueno, ahora ya me pongo apóstol Jesús Gallegos, ahora me siento profeta, ya me pongo profeta Jesús Gallegos, ahora ya me siento evangelista, soy el evangelista Jesús Gallegos. No, y muchos así, y conozco personas que un día se ponen pastor, otro día se ponen evangelistas y otro día se ponen profetas, y eso es erróneo. También quiero decirle que no podemos estar en una iglesia y hacer lo que se nos da la gana sin rendir cuentas a nadie. ¿Por qué? Porque el primer principio es que en el reino de Dios nadie puede andar suelto. Todos tenemos que trabajar en un orden bajo un gobierno, y este gobierno fue el que Jesús estableció, el que nuestro Señor Jesucristo estableció y puso, ¿verdad?, como gobierno, como autoridad de nosotros. Dice que Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a algunos profetas, ¿verdad? Y Dios lo estableció para que tuviéramos un orden. Hoy en día muchos, como les venía diciendo, un día se sienten evangelistas y quieren salir a la calle. Otro día se sienten pastores y quieren levantar iglesia. Quiero decirle, está bien, pero todo tiene que tener un orden. Otro día mandan a hacer tarjetas diciendo, soy el apóstol de naciones. Oh, aleluya. Porque así se sienten en ese día. Pero todo tiene un orden. O bueno, eso debemos, ¿verdad?, de tratar de tener un orden. ¿Por qué? Porque es importante que debe de existir o tiene que haber una cobertura. Hoy en día muchos no creen en la cobertura espiritual, ministerial, y muchos dirán, mi cobertura es Dios, no debo dar cuentas a nadie, yo oro, yo leo la Biblia, etc. Pero la palabra de Dios nos dice que todo se debe hacer bajo orden. Y si queremos estar bien con Dios, debemos seguir este orden establecido por Dios y establecido por Jesucristo mismo en Efesios 4:11. Muchos que no conocen este principio sienten que no deben rendir cuentas a nadie, y ¿sabes qué? Terminan dañando a mucha gente. ¿Por qué? Porque a muchos el pastor quizá los amonestó, los puso en disciplina por algo que hicieron mal, se fueron y pusieron una iglesia en la esquina de la iglesia de su pastor solamente para hacerle la guerra. Y toda la gente, quiero decirle, que va a empezar a llegar allí, si Dios no le dijo que la abriera en el orden correcto, va a terminar dañándola. ¿Por qué? Porque va a hacer las cosas o está haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios, y Dios así no lo va a respaldar. Y quiero decirle que en menos o en un año, más tardar, se va a cerrar. ¿Por qué? Porque el que le abrió va a terminar cayendo en pecado. Porque no fue llamado por Dios, no fue un llamado legítimo de Dios, sino simplemente un berrinche, un capricho para demostrarle al pastor que él sí sabe hacer las cosas y que no tenía derecho de decirle cómo hacer las cosas. Debemos de tener un orden para crecer sanamente y así no dañar a las personas. Debemos de tener a alguien a quien rendirle cuentas. En un matrimonio, el hombre es la cabeza, sí, pero escucha bien.
Para aquellos que son machistas, dicen, escucha. No, escuche usted también. Usted es la cabeza, sí, pero debe rendirle cuentas a la esposa. Y la esposa, ojo, para que no esté ahí diciendo, ya ves. No, usted también tiene que rendirle cuentas a su esposo de dónde anda. Y aunque usted sea como hombre la cabeza, usted debe darle cuentas. Igual los hijos, rendirle cuentas a ustedes, porque este es el orden establecido por Dios. En la iglesia debemos de tener a alguien arriba a quien darle cuentas para poder crecer sanos y así hacer las cosas como están establecidos en su palabra. Como ya empezamos diciéndole, dosel significa cobertura, significa cubierta. Toda persona que se mueve en una dimensión de autoridad debe de tener un dosel o una cobertura. Él aquí en la palabra empezó a establecer su casa en medio del pueblo, conocido como el tabernáculo de la reunión. Y el propósito era para tener una relación con su pueblo. Dios siempre quiere tener una relación con su pueblo. Quiere estar cerca de ellos. Y este lugar, este tabernáculo, tenía 4 coberturas diferentes. Todas eran diferentes, pero todas con un propósito. Y representaba algo más. Era algo simbólico. ¿Cuáles son las coberturas? La cobertura de querubines, la cobertura de piel de cabras o pelo de cabras, la cobertura de pieles de corderos teñidos en rojo y la cobertura de pelos de tejones, de pieles de tejones. En la cobertura de querubines había una manta o tela bordada con querubines, la cual se miraba de abajo hacia arriba. En la cobertura de pieles de corderos teñidos en rojo, eran pieles de corderos teñidos en rojo. La primera representaba la majestad de Dios, la segunda representaba el sacrificio de Dios y la tercera representaba la salvación de Dios y la cuarta la gloria de Dios oculta. Desde el principio Dios ha establecido coberturas, aunque esto era una física literal, también representaba algo simbólico espiritual. Nosotros debemos de tener cobertura. Y muchos no tienen esa revelación y dicen, no hace falta, eso es de hombre. Y levantan una falsa doctrina que la Biblia dice que sí debemos tener cobertura. Y ahí dice que debe de existir una cobertura. ¿Por qué? Porque si quieres ver la gloria, debes de tener cobertura. Todo ministerio, sin importar, seas apóstol, seas profeta, seas pastor, seas evangelista, seas maestro, debes tener a alguien a quien rendir cuentas, aun si eres apóstol. Debes informarle todo para que sepa y esté al tanto y así esté orando por ti. Aun si fuera algo malo, con más razón, para que te pueda aconsejar, para que pueda orar por ti y decirte cómo debes y qué debes hacer, porque Él es quien cuida y vela por ti. Si no tienes a alguien que te dé cobertura, vas a correr el riesgo de que el enemigo te ataque fuertemente, porque no vas a saber cómo lidiar. Una persona que no tiene a quien rendir cuentas es una persona peligrosa, porque va a hacer lo que se le pega la gana. Y no va a haber nadie que le diga nada, porque no tiene quien lo corrija, porque no tiene quien lo amoneste, porque no tiene a quien le ponga disciplina. Aún Jesús estaba bajo cobertura. Jesús daba cuentas al Padre. Dice que Él daba cuentas y hacía lo que el Padre decía que hiciera. Cuando no das cuentas a nadie, tú mismo te echas encima la falta de autoridad en el área espiritual. Ojo, tú mismo te estás quitando la autoridad en lo espiritual, porque no tienes a alguien que te empuje, alguien que te respalde lo que estás haciendo. El estar bajo cobertura ayuda a ser empoderado. ¿Por qué? Porque vas a tener el conocimiento de cómo hacer las cosas y vas a tener el poder para ejercer la autoridad aquí en la tierra.
Así es como debe trabajar los ministerios quíntuples o la mano de Dios y cada uno de nosotros. Vamos a Lucas 12:51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Jesús habló que iba a haber división en la familia de Cristo, es decir, en la familia de Dios, no literalmente en la familia terrenal. ¿Por qué? Porque hay personas que creen en los 5 ministerios y otras que piensan que solamente son 3. Quiero decirle que el apóstol y el profeta son los ministerios de rompimiento. El apóstol establece el fundamento, Dios lo manda a que plante iglesias y que haga que se desarrollen, que se levanten las obras de manera correcta y puede tocar todos los ministerios. Un profeta no puede estar solo sin su cabeza apostólica porque sería un desastre. No puede estar frente a un ministerio sin tener a quien rendir cuentas porque un profeta es muy atrabancado. Piensa más allá que una congregación y a veces son muy extremistas. Piensan mucho más allá que la congregación y muchas veces viene con amonestaciones, viene a corregir. Y si no hay un balance, será un problema. El evangelista es el de las naciones. Va a los barrios, va a las campañas, hace campañas y es el dedo más largo. El anular es el pastor, que está comprometido con la iglesia. El chiquito, pues es el maestro. Y no es porque sea por orden de importancia, no. Sino que, voy a poner un ejemplo. Es el dedo que te puede entrar en el oído y te lo limpia. Y por el oír viene la fe. Quiero decirte que sin importar qué tanto has crecido o qué tanto has avanzado, debes tener cobertura. Debes de tener a alguien a quien rendir cuentas, alguien que te cuide, alguien que te proteja, alguien que te dé dirección. Vamos, Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia en general, pero con él los pastores y profetas edifican la iglesia. Dios ya tiene una estructura, Dios ya tiene un plan, Dios ya tiene una estrategia para que el cuerpo de Cristo crezca, avance, se edifique y llegue a su destino. Es la base principal y el diseño para la iglesia. Dios estableció a personas a quien rendir cuentas, no solo al Espíritu Santo. Ha puesto personas a las cuales podemos someternos, porque si no te puedes someter a alguien que ves, no vas a poder someterte a alguien que no ves. Con ejemplo, aquellos que dicen, no, es que yo no me someto a ningún hombre, solamente a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo vas a someterte a Dios si no te sabes someter, no sabes acatar lo que alguien que tú puedes ver te dice? Vamos al por qué la importancia de que la cobertura es apostólica y profética. Número 1, porque es el orden establecido. Vamos a 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros, evangelistas. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Es decir, apóstol y profeta son los ministerios que Dios estableció. Son los diseños, son los ministerios fundamentales que van primero. Esto nos lleva a tener autoridad. Quiero decirle que antes no se hablaba de esto. Solamente de los 3 restantes, es decir, el pastor, el evangelista y el maestro. Hasta en 1990, que fue cuando en la iglesia se empezó a restaurar, ¿verdad? Es decir, que antes la iglesia caminaba incompleta. Entonces, estos ministerios nos van a llevar a tener autoridad en las regiones celestes o espirituales. Estos ministerios nos enseñan doctrinas, nos ponen el fundamento, traen orden en la iglesia. Y quiero decirle que cobertura, que es dosel, significa una protección, es decir, como paraguas. Ejemplo, cuando está lloviendo, sin la cobertura o la protección del paraguas, ¿qué va a pasar? Te vas a mojar.
Si vas en un día soleado, sin la protección, sin la cobertura del paraguas, ¿qué va a pasar? Te vas a quemar la piel. La cobertura, la protección, vaya la redundancia, nos protege. Así es en lo espiritual. Tu pastor, quiero decirle, también debe de tener a alguien a quien rendir cuentas. Todos tenemos que tener una protección, una cobertura, a alguien a quien rendir cuentas, alguien que esté velando por nuestra vida espiritual, alguien que nos proteja. Todos debemos de tener una cobertura sin excepción alguna. La cobertura espiritual es un apóstol o es un pastor orando por ti y te da legalidad, te da autoridad. El enemigo no va a atacarte ni te podrá dejar en vergüenza. Viendo el pasaje de Pablo, cuando unos se acercaron al endemoniado y les dijo, en el nombre de aquel que predica Pablo, y le dijo a los demonios, bueno, conocemos a Pablo y conocemos ese nombre, pero ¿y ustedes? No los conocemos. ¿Qué pasó? Los dejaron en vergüenza. Los dejaron encuerados prácticamente. Los demonios sabían quién era Pablo, porque él estaba conectado con Jesús. Él estaba bajo cobertura de Jesús. En cambio los otros, pues no, ¿verdad? Ni con Pablo, ni con Jesús, no sé. Y fueron avergonzados. Al no tener cobertura, no vamos a tener autoridad legítima para echar demonios. La cobertura espiritual es tener autoridad delegada por Dios, es ejercer el deber o la doble función de cubrir con autoridad e impartir autoridad. Es decir, Dios te da autoridad y también puedes cubrir a otros e impartir autoridad a otros que están bajo tu cobertura, es decir, aquellos que son tus hijos espirituales. Porque así como Jesús fue enviado con autoridad, Él envió a sus discípulos y a cada uno de nosotros. Y nosotros, al ser enviados por Jesús, por nuestros padres espirituales, nosotros, aquellos que están bajo nuestra cobertura, hijos espirituales, podemos también mandarlos en el nombre de Jesús. El estar bajo cobertura nos da la autoridad delegada para operar correctamente. Número 2, la importancia. ¿Por qué? Porque esto sirve para poder trabajar con autoridad, con libertad y funcionar correctamente. Es decir, que todo va a salir bien por estar en el orden correcto. Número 3, para ser creíbles y confiables. ¿Por qué? Porque usted va a saber lo que hace y tiene la autoridad delegada de su Padre Espiritual y va a saber cómo llevar a la gente a su destino, ¿verdad? Y a su llamado, cumpliendo con su propósito en la tierra. La cobertura la tiene generalmente el apóstol, pues estos tienen el carácter para caminar, para formar y para hacer las cosas que se deben hacer, para reformar y caminar en contra de toda corriente religiosa, pues ellos establecen las iglesias en la verdad, presentan las señales que demandan la palabra de ser un apóstol genuino, vuelve el gobierno a Dios y camina en la verdad y no en mentira, no es abusador. Entonces usted puede confiar en él, que él hace lo correcto, es un padre espiritual, te ama, te amonestará con amor para que tú crezcas, para que tú vayas avanzando, para que entiendas, para que te endereces, para que camines correctamente. Y en el preciso momento ellos sabrán soltar a sus hijos para ejercer el ministerio. El origen de la cobertura. Vamos a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios puso al hombre para que señoreara, para que gobernara la tierra, como cobertura de todo lo creado, como un líder de todo lo creado, dentro de su divina voluntad. Señorear es tomar control y es tomar gobierno. Génesis 6, 13, 14. Dijo pues Dios a Noé:
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré en la tierra. Así que hazte un arca, le dijo a Noé, un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Vemos que Dios puso a Noé, o Dios le dio a Noé una asignación de liderazgo, de ser como cobertura, ¿verdad? De todos aquellos que entraran al arca, como protección para ellos. Vemos también a Moisés y Aarón en Éxodo capítulo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Dios puso a Moisés y a Aarón y a sus hermanos para ser sacerdotes y líderes de gobierno. Vamos a Josué 1, 2 y 3. Donde dice que Dios levantó a Josué al morir Moisés, reemplazándolo como cobertura al pueblo. Es decir, que Dios siempre ha dejado cobertura, es decir, ha dejado todo bajo un orden, o pone a alguien para que sea su representante en la tierra y cuide del pueblo. Vamos a Josué 1, 2 y 3. 1, versículo 2 al 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Vamos a 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Dios asignó a David como rey y lo puso como cobertura del pueblo sobre los hijos de Israel cuando Saúl desobedeció, porque al desobedecer Saúl, Dios lo quita y unge a David como rey. Dios nunca dejó a su pueblo sin cobertura. Él siempre tenía a alguien para que el pueblo anduviera correctamente y crecieran sana y correctamente. La voluntad de Dios es que estemos bajo cobertura, no importa cuánto hayas crecido. Por medio de la cobertura, Dios transmite su voluntad a su pueblo. Vamos a Isaías 6:9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Dios les mostraba al pueblo directamente lo que él quería enseñarles, y el pueblo no entendía. Entonces Dios tuvo que poner una cubierta o alguien que les enseñara. Vemos el ejemplo en Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dios levantaba siempre a alguien para ir a hablar a su pueblo lo que él quería hablar. Dios necesitaba un hombre de carne y hueso conectado con él para que enseñara al pueblo lo que debía de hacer. Número 2. Por medio de la cobertura, Dios administra al pueblo y lo ordena. La gente se estaba perdiendo. Dios les hablaba. Quiero contarle una historia. Hubo una vez un hombre que estaba en su casa y de repente veía como un pajarito venía a mucha velocidad y ¡pum!, se estrellaba en el vidrio. Y luego detrás de él venía otro y ¡pum!, se estrellaba en el vidrio. Y otro y ¡pum!, se estrellaba en el vidrio. Entonces él abrió la puerta y dice que salió y gritó: no, 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 no. Porque veía que venían más pajaritos a estrellarse. No, 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 no sigas, por favor, no sigas, no sigas, no sigas, no sigas. ¿Y qué pasó? Que los pajaritos pues no le entendían. Y venían y se empezaban a estrellar. Y decía: ¿cómo quisiera volar?
y hablar el idioma de estos pajaritos y advertirles. Entonces, volviendo a la lección, la gente se estaba perdiendo. Dios les hablaba y no entendían, no comprendían. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a Jesús para que se convirtiera en uno igual a nosotros y así enseñarnos el camino correcto. Dios siempre busca uno que hable, uno que escuche a Dios y nos enseñe, porque de otra forma pues no le vamos a entender. Y es que cuando a veces somos aún inmaduros, no sabemos oír la voz de Dios. Entonces la cobertura nos administra y nos lleva por el orden correcto. Vamos a 1 de Pedro 5, 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vamos a Éxodo 18, 13 al 16. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto? ¿Qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Quiero decirle que si somos líderes, somos personas maduras, somos ancianos, debemos ayudar a los que vienen creciendo a que se sometan a Dios y entiendan, no por ganancia deshonesta, usando la fuerza sobre los que están a tu mando, sino con amor, con gozo, con el fin de que crezcan y avancen en el propósito que Dios tiene. Nuestra cobertura debe orar por nosotros. Nuestra cobertura nos va a guiar al crecimiento. Éxodo 32, 9 al 11. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de a ti yo haré una gran nación, una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés oró por el pueblo que era cabezón y hizo vallado por ellos. Dios se cansó de los cabezones, de los cabezas duras. ¿Por qué? Porque no entendían. Y le dijo: Moisés, los voy a matar, pero haré de ti una nueva nación. Y Moisés dijo esto: ¿por qué? ¿Por qué, Jehová? ¿Por qué, Dios? Le dijo: ¿por qué enciendes tu furor contra tu pueblo que tú mismo sacaste de la tierra de Egipto? Le dijo. Y vemos más adelante cómo seguía haciendo vallado por ellos. Y les dijo: perdona ahora sus pecados. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué fuerte. Se puso, ¿verdad?, enfrente por el pueblo a pedir misericordia. Y Dios dice que se arrepintió y no los destruyó. Ahora vamos a ver acerca de los requisitos para estar bajo cubierta o cobertura. Número 1. Debes de tener obediencia a Dios, relación con Él y su palabra. Número 2. Debes de estar dispuesto a ser sumiso o rendir cuentas. Número 3. Debes de tener compromiso y lealtad con la cobertura. Número 4. Debes honrar la cobertura a través de la oración. Número 5. Debes de tomar la visión de la casa como propia. Y número 6. Debes honrar no solo con oración, sino con recursos y con tiempo. Los 5 ministerios fueron constituidos por Dios
y son de extrema importancia tenerlos activos para que Dios cumpla con su propósito en la tierra, con la iglesia. Es decir, deben de estar vigentes. Los 5 ministerios, el ministerio quíntuple o la mano de Dios, te van a preparar y te van a perfeccionar para el ministerio. Quizás en tu iglesia no están todos porque la iglesia es pequeña, pero tu pastor debe de tener una cobertura. Debe de creer en lo profético. El ministerio quíntuple, la mano de Dios o los 5 ministerios están para edificar y para construir. El pastor, tu pastor, debe de tener cobertura apostólica y debe de capacitar gente para que sean evangelistas, evangelicen las calles y hay un crecimiento con rompimiento. Si el evangelista no está activado en su iglesia, quiero decirle, nunca habrá crecimiento y no habrá quien alcance las almas. Y es aquí que donde llega el apóstol, establece el reino, establece la visión de Dios, establece la doctrina, establece lo espiritual, establece el orden, pelea con espíritus contrarios, viene a romper todo lo que tiene a la iglesia estancada. El profeta trae la dirección, trae la amonestación y ayuda al apóstol con dirección de lo que Dios está hablando. Por eso es que son ministerios de rompimiento. El pastor está a cargo de mantener la iglesia y está comprometido con su iglesia, a alimentarlas. El apóstol no. El apóstol quiere más, no solo alimentarlas, no solo cuidarlas, sino quiere más que la gente que tiene se llegue a la madurez, llegue a ser aptas ya para reproducirse en otras personas, para que se conviertan en líderes. No solamente quiere gente que esté atrás de él, sino quiere que gente crezca y que se reproduzca, se conviertan en líderes. El apóstol quiere más, pide estrategias para ir, avanza, y estos dos son para hablar al pueblo. Bueno, esperamos esta enseñanza haya sido de bendición y de edificación. La próxima vez vamos a estar compartiendo acerca de la estructura apostólica y profética. Nos vemos en la próxima y que Dios te bendiga siempre. Amén. Si fue tocado por nuestro programa de hoy, por favor, llámenos o escríbanos ahora. Nuestros operadores están esperando su llamada. Gracias por su sintonía. No se puede perder el próximo programa. Si fue tocado por nuestro programa de hoy, por favor, llámenos o escríbanos ahora. Nuestros operadores están esperando su llamada. Gracias por su sintonía. No se puede perder el próximo programa.